Entonces, aquí más que nada debe de haber una comunión entre titulares y autoridades para poder lograr el respeto de los derechos. Bueno, esta es en relación a las juntas de alianza, pero es como muy particular cuántas hay y si no hay arreglo, ¿qué pasa? Era lo que les comentaba, si no hay un arreglo, dejan a salvo sus derechos y pueden ustedes acudir a las vías administrativas, ya sea a través de las infracciones en materia de derechos de autor o de comercio o ante las autoridades judiciales para en un momento dado reclamar el pago de daños y perjuicios. En promedio estamos atendiendo como 16 juntas al día. Les digo que tenemos 6 salas, atienden por la mañana y por la tarde. Ok, podemos juntar estas dos. Me gustaría que Carlos contestara. Número 1, la protección del derecho de autor es territorial. Bueno, muchas gracias. Tenía que hablar. Gracias. Tienen una protección universal. Como bien señalaba Jesús, el hecho de que una autoridad como el Indautor otorgue un registro simplemente es un reconocimiento que da pie a que se le presuma como el autor, salvo prueba en contrario. Pero sin embargo, el autor goza de la protección universal de su obra. El convenio de Berna así lo dispone, incluso no necesita un registro, entonces bueno, es en cualquier parte. A diferencia de una marca, la marca, los derechos de propiedad industrial son derechos que tienen un ámbito territorial nada más del lugar donde se registramos aquellos acuerdos internacionales que no vamos a entrar al caso. Una marca, para ser válida, entra dentro del territorio de donde se registra. Para que sea válida tiene que ser registrada en México, Canadá, Estados Unidos, y se trata de protegerla en los 3 países. Y la obra de derechos de autor es universal y no requiere de registro para que se tenga el derecho. ¿Quieres hacer algún comentario? Pues nada más el comentario es que en el momento de ser divulgada y por algún medio que ya esté, bien con eso tienes para avalar la propiedad intelectual de la misma, no requieres tener el certificado que otorga el instituto. En el momento de ser divulgada por algún medio de comunicación, por algún periódico, una revista, algo donde te asigne que tú eres el autor de la obra, pues ya puedes marcar que eres el autor de la obra, no el autor primigenio. Ya después platicaremos esos puntos donde esos grandes artistas ocultan sus partes muy íntimas. Bueno, coloquialmente podemos decir que el registro es tu ticket a la corte, no es constitutivo del derecho, pero probatorio de que lo tengas. Ahora bien, esta pregunta es para Carlos. En caso de culturas populares y folclore, ¿ha tenido alguna experiencia al respecto en relación a la defensa del ejercicio de los derechos que derivan de su uso y explotación? ¿A quién corresponde su defensa y cómo? Esta pregunta es de Patricia Basulto. Muchas gracias por la pregunta. No he tenido una experiencia particular con respecto a estos derechos, aunque yo considero que son derechos muy, muy importantes. México firmó un acuerdo internacional, un tratado, que tiene como objetivo proteger estas expresiones culturales. Sin embargo, la ley reglamentaria de este tratado aún no ha sido aprobada por el Congreso. Entiendo que hay un proyecto de ley, una iniciativa de ley de 1992, pero pues, sigue por ahí en algún lugar. Me parece que salvo las breves disposiciones que la ley de derechos de autor contiene con respecto de este tipo de expresiones, que en mi concepto son muy limitadas, no hay una protección suficiente, como menos a hoy, sobre las expresiones culturales de pueblos indígenas, etc. ¿no? Aquellas pocas que están reconocidas por la ley de derechos de autor, pues se pueden hacer valer en los canales comunes y corrientes, los canales normales, desde la Junta de Veniencia, a la que se refería Jesús hace un momento, con las limitantes que esta tiene, pero que hay que reconocer que también tiene algunas bondades,
También se puede promover alguna cuestión de tipo administrativa y también se pudiera llegar a promover alguna denuncia en materia penal. Lamentablemente me da pena, pero no tengo una experiencia particular específica sobre alguna violación sobre estos derechos y no pudiera ahondar más en ello por lo mismo. Bueno, ¿qué sucede? A ver quién la contesta. Si existe más de una obra registrada igual o idéntica a cualquier otra, ya que se ve que el derecho de autor no se hace un examen de forma, y esa está muy relacionada con otra que dice: el certificado únicamente avala el registro de la obra, más no la originalidad. Como se diga, de esta. ¿Hasta qué punto se determina si es original y única, cuando existe muy poco tiempo para emitir el certificado? Yo creo que ahí, Jesús, después... ¿Vamos a poder leer una pausa? Bueno. Ya la pedimos. Pues como les comentaba, el registro del derecho de autor es un documento en el cual se me va a tener esa consideración de autor, salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces es declarativo y de buena fe. No se puede hacer una dictaminación porque imagínate todas las obras que hay, a ver, búscate en el registro si este es semejante a esta o es idéntico o no. De hecho, ustedes si buscan obras con amor, pues les van a aparecer cientos, miles, ¿no? Entonces es muy complicado, salvo que sea una canción o una obra muy conocida, pues dirán, esto no corresponde a este autor. Pero por eso existen los canales legales para que se impugnen los registros y se pueden cancelar. Si hay un autor que considera que hay por ahí una obra que no se debe haber registrado, entonces la ley dice que el instituto será parte demandada, nos tendrán que demandar, y a través de ese procedimiento judicial se determinará a quién le corresponde la autoría de la obra, y si hay una obra que no corresponde a un autor que dijo serlo, pues se cancelará. Mira, voy a hacer nada más la última pregunta, las demás se las voy a repartir a ustedes para que tengamos tiempo que cada uno, como cierre, haga un pequeño comentario. La UNAM, como universidad académica formadora de profesionistas, ¿cómo respeta el derecho de autor? ¿Solicita permisos de reproducción de obras literarias para su comunidad estudiantil? ¿Alguien en el piso quisiera contestar esto? Para las tesis, de plano, no. Las tesis son un trabajo académico y punto. Para la publicación, el instituto que dirige sí solicita derechos de autor a la SONAT. Afortunadamente, digamos, cuando alguien está en la SONAT, nos va a cobrar un poco y ya, pero ya hay a quien pedirle el permiso. La dificultad es cuando no hay, ¿no? Y esto es amplio y es una dificultad de la que hablaría, si se me permite, además concluir. ¿Qué pasa cuando no hay? ¿Qué pasa cuando una obra, este término yo lo he leído en reportes de un juicio que ustedes probablemente conocen? ¿Qué pasa cuando una obra es huérfana? Cuando, por ejemplo, un pintor cuyo nombre desconocemos, aparece un cuadro que es, por poner un ejemplo frecuente, me va a desmentir por si estoy exagerando, es un cuadro blanco, un cuadrado blanco, ¿no? Y no hay un título, y quizás no hubo un título, nunca. Yo le puedo pedir al autor el registro de esa obra sin título, porque hay un sistema de registro que supone que cada obra tiene un título, y no es así. Ahora, ¿qué pasa cuando una obra es huérfana? Mi opinión es que tarde o temprano va a llegar una gran corporación y va a lograr apropiarse. Y eso no es un futuro imaginario. Eso es lo que estuvo a punto de pasar en un juicio famoso en Estados Unidos ahora, con la cosa de Google Books. Entonces, me parece que hay una imprecisión de la ley que, digamos, a nosotros nos crea un problema tremendo, ¿no? Cuando hay una obra cuyo autor no podemos encontrar, porque como nosotros sí buscamos los derechos de autor, como somos los que sí tratan de buscarlo,
Entonces, la vigilancia sobre nosotros de todas las agencias es inmensa. ¿Por qué? Porque pues, somos casi los únicos que se preocupan por eso. En eso entiendo la posición de la SOMAT, de otras agencias. Todo el mundo reconoce lo que quiere, sin pedir permiso. Y nosotros, como empezamos el camino de sin pedir permiso, no podemos alejarnos un ápice de la ley. Pero no alejarse un ápice de la ley en la medida de que la realidad lo permita. Porque ¿qué hacemos cuando de una obra no se conoce al autor, no se puede averiguar quién es, no hay título, y ustedes digan por las figuras? Bueno, y si no hay figuras, hay muchas obras sin figuras. Ahí creo que hay una zona muy vasta, tanto de dificultad como de posibilidad de legislar con más precisión, de tener instrumentos administrativos como los muy buenos que tiene el INDAUTOR, bueno, más precisos, más ajustados a una realidad, la de la creación, que es muy flexible, mucho más de lo que dicen las leyes. Y un comentario muy breve sobre lo que dijo Polachar. El argumento sobre que el trabajo académico no lucrativo no se puede definir, a mí siempre me ha parecido autodestructivo por parte de quienes defienden el derecho de autor, porque el derecho de autor pide exención de impuestos y pide una serie de situaciones, yo creo que justificables, pero sin duda de privilegio, basado en el mismo fundamento, que hay una serie de actividades culturales que deben ser protegidas incluso financieramente por el Estado para que puedan sobrevivir. Entonces, mejor vamos juntos. Bueno, Renato, muchas gracias. Quisieras hacer un rapidísimo comentario porque ya no nos va a dar tiempo de más. Gracias, déjame ver si sirve. Ya. Bueno, pues, número uno, yo creo que tenemos mucho desconocimiento. ¿Por qué? Pues porque todas las obras, bueno, si no encontramos paternidad, pues podemos buscar una forma de dejarlo, utilizarlo ahora y esperar a que sea el reclamo, y no tienes ningún problema en esa parte. No recuerdo ahorita bien, pero yo tenía algo especial para ti, mejor me voy a esperar al final. De hecho, yo creo que todas las obras creadas tienen no nada más la paternidad y no nada más el derecho de ser pagadas. Te voy a decir una cosa, si nosotros los creadores no recibimos dinero para poder seguir creando, ¿de dónde quieren que México se vuelva a posicionar como lo que es el primer lugar a nivel mundial en cuestión de artes plásticas? Y te lo puedo decir de la forma de que aquí, ¿cómo se conoce a México? Se conoce por sus muralistas o por sus zonas arqueológicas, ¿verdad? Pero lo primero fue por sus muralistas, que le dieron un recorrido al mundo, por sus obras maestras, por esos grandes artistas, por su música. Entonces yo creo que pagarles a todos aquellos que desarrollan la labor creativa es muy importante, y el intentar evadir esa regalía lo único que hacen es ir en detrimento de poder seguir creando a grandes artistas en nuestro país. Gracias, con esto damos por concluido. Me encanta estar con gente que sea apasionada del tema que están tratando. Muchas gracias, les voy a entregar a nombre del comité organizador, Renato, un reconocimiento por su participación. Carlos y Jesús. Muchas gracias.